Punto y aparte @esperanzatv.org.be. Ese es el correo electrónico a través del cual usted puede participar también de este programa. Ya habíamos establecido las razones por las cuales el ser humano tiene una necesidad de lo trascendente. Pero ¿cuáles son las consecuencias? A través de la civilización humana, a través de las épocas anteriores a las que estamos viendo hoy, han habido consecuencias. Consecuencias por tratar de entender, por tratar de agradar o por tratar quizás de regirse por lo trascendente, por un Dios. ¿Qué podemos hablar? De esto podemos hablar muchísimo, ¿no? Bueno, lo primero que podemos concluir es que el ser humano quiere, por tanto, reconciliarse con esa imagen o ese pensamiento de un Dios trascendente. Quizás para buscar su sentirse aceptado. Su aceptación, ¿no? Sentir que, mira, voy a hacer esto, me puedes aceptar, puedo ser aceptado delante de ti. Si eres un Dios que en los momentos de dificultad eras tan terrible, ¿será que si hago algo puedo aplacar tu ira? Y eso quizás hacía o hizo efectivamente que el ser humano a lo largo de la historia se creara una religión o un estilo de relación con ese Dios, haciendo cosas para que ese Dios se sintiera feliz y lo pudiese aceptar. Pero ¿por qué la necesidad de agradar a ese Dios? Sentirse amado por ese Dios. Y quizás buscar una salvación, quizás algo que supera la vida en este planeta, la vida en esta tierra, ¿no? Sí, encontrar como redención de algo que haya cometido. Yo pienso que también tiene mucho que ver con eso, con nuestros errores. El ser humano sabe cuando comete errores y eso pesa, Freddy, eso pesa profundamente en nuestra vida. Nosotros le podemos llamar error, le podemos llamar experiencia, pero al final eso ya entra en nuestra vida y pesa y crea en nosotros lo que llamamos culpa. Y quizás nosotros no podemos solucionar esa culpa y es donde pudiésemos pensar que mirando hacia arriba alguien pudiese solucionarlo. Y entonces buscamos la manera de tratar de solucionarlo, como cuando uno pelea con la esposa. Cuando uno ha cometido un acto incorrecto hacia su esposa, lo primero que uno quiere es resarcir el daño. ¿Y cómo lo hace? Tú puedes comprar un ramo de flores, tú puedes invitarla a pasear, puedes darle un viaje. Pero lo que va a solucionar el problema no es eso. Es algo más allá, pero tenemos la idea de pensar que yo hice un daño, yo lo puedo pagar. Que los actos pueden cambiar las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? De los hechos que hemos cometido. Ciertamente, fíjate que en la cultura griega, dentro del panteón de dioses que ellos tenían allá en Atenas, existía una estatua. Y esa estatua tenía un nombre, así como las demás tenían sus propios nombres. Había una estatua que decía, o era un homenaje a un dios que ellos no conocían. Decía en la inscripción, al Dios no conocido. Tú debes existir, pero para asegurarnos de que estamos cumpliendo contigo. No es igual a Zeus, no es igual a los demás dioses, que son nuestros dioses, o a los semidioses, pero para asegurarnos que podemos encontrar reconciliación contigo. Si te hemos obviado, entonces aquí está una estatua para ti también. Y queremos que sepas que aún a ti también te reverenciamos, aunque no sepamos quién eres o dónde estás. Así es, ¿no? Y es quizás por eso que muchos seres humanos entendemos lo trascendente de diferentes formas, porque mi necesidad a lo mejor no es la misma necesidad que tú tienes, o la necesidad de una nación no es la misma necesidad de otra nación. Entonces, en diferentes civilizaciones, el entender o el entendimiento de Dios, el entendimiento de lo trascendente, hace que, digamos, la acción para agradarle o para obtener la recompensa que Él supuestamente va a dar, actuamos de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? Quizás por eso es el hecho de que existen tanta diversidad de religiones. Nos vestimos de una manera determinada, nos cortamos el pelo de una manera determinada, nos dejamos de cortar el pelo de una manera determinada, asumimos una posición, hacemos cualquier cantidad de cosas. Algunos incluso pensarán que hay algunas actitudes que son hasta absurdas. Cuando tú ves programas de televisión, sobre todo aquellos relacionados con las culturas, con el mundo, tú comienzas a pensar, pero ¿cómo es posible? Hace poco tiempo estuve viendo uno donde algunas personas, para tratar de olvidar algún trauma por haber perdido a un ser amado, asumían una especie de religión, pudiésemos llamar, donde ellos eran enterrados, hacían rituales donde se enterraban para tratar de olvidar o tratar de superar el problema que había representado ver ellos mismos enterrar a un ser que ellos habían amado. Y así sucesivamente puedes encontrar tantas cosas. Puedes herir tu cuerpo, puedes lacerarte, puedes dejar de consumir algunas cosas. Y lamentablemente, Freddy, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir todas las religiones, pueden ser interpretadas por el simple acto de hacer cosas.
para tratar de aplacar la ira o tratar de reconciliarme con ese ser trascendente que aunque no veamos, sabemos que está ahí. Sí. Y lo interesante de todo esto es que a pesar de la diversidad de las religiones que existen, todas apuntan a un solo objeto de lo que es la trascendencia, ¿no? Es decir, que todos dicen que creen en un solo Dios, ¿cierto? O sea, puede ser llamado de diferentes formas, muchas manifestaciones, de diferentes maneras. Pero es increíble pensar de que aun cuando sea el mismo Dios para todas aquellas creencias, el culto difiere tanto, ¿no? O se diferencia tanto, ¿no? Entre unas y otras, ¿no? Es una cuestión no solamente cultural, ¿no? Si ya se convierte en una cuestión muy personal, ¿no? Así es. La necesidad que yo tengo sobre ese Dios, ¿no? Y entonces comienzan a verse consecuencias, en algunos casos, como tú has mencionado, un poquito fuertes, ¿no? Inclusive hay guerras que en el nombre de Dios, ¿cierto? Hay cosas malas que personas le hacen a otras personas en el nombre de Dios. En la antigüedad, bueno, sabemos que la iglesia cristiana nace bajo circunstancias de persecución. Y después ella misma comenzó a perseguir a otros. Exactamente, ¿no? Y todos en el nombre de Dios. Recuerdo, bueno, la historia narra, por ejemplo, los romanos perseguían a los cristianos, ¿verdad? Los judíos perseguían a los cristianos. Y luego los mismos cristianos perseguían a los cristianos en el nombre del Sol Invictus, ¿no? En el nombre de Dios. Y a consecuencia de eso, bueno, vemos otra historia, como grandes batallones patrocinados por el gobierno romano, ¿verdad? Y digamos que inspirados también por los mismos cristianos, comienzan a hacer sus cruzadas, ¿no? Sí, esa ha sido la tragedia del conocimiento de ese ser trascendente. No me aventuraría a decir que son las religiones, sino es una sola actitud, y es aquella de pensar que por yo hacer algo yo voy a defender la causa de un Dios. Primero le coloco etiquetas a ese Dios. Dios es el Dios verdadero, es así, 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 y el Dios verdadero es así, 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 así. Y otra cultura me dice, no es así, perdóname. Comenzamos a comparar esos dioses y nos damos cuenta que supuestamente es el mismo, pero realmente no lo es. Entonces comenzamos a herirnos a nosotros mismos. Y no es coincidencia que el mismo Pablo, cuando le habla a los griegos sobre ese Dios que ellos no conocen, lo primero que les dice, mire, ese Dios que ustedes colocan en esa estatua, quiero presentárselo. Y él lo primero que le dice, ese Dios que creó el universo no mora en templos humanos. En primer lugar, ese Dios que quizá nosotros podemos sentir, amigo o amiga, o que tú has sentido en algún instante, o que quieras reconocer, quisiera aliviarte esa angustia de pensar dónde está o dónde no está. Pero quiero decirte que ese Dios no tiene una etiqueta determinada. No es una religión. Ese Dios no es esta religión o aquella religión. Él no necesita de templos. Él no necesita de religiones. Él está, Él existe. Por tanto, Él no necesita que ni tú ni yo, Freddy, que tenemos una creencia específica, lo defendamos ante otras creencias. Él es grande. Él mismo pregunta en la Biblia, ¿quién puede conocerme? ¿Quién me puede comprender? Lo más que pueden hacer ustedes son estatuas, pueden hacer maderas, figuras de madera, pero nadie puede comprender la magnitud de quien yo soy. Así es. Así que consecuencias graves, porque todos alaban a Dios de maneras distintas. En el próximo espacio vamos a hablar un poquito sobre cuál es el verdadero poder trascendente en el cual nosotros como seres humanos debemos creer. No se aparte, porque ya volvemos con más de Punto y Aparte.